muy interesante para los estudiantes de nuestra licenciatura, sobre todo por las redes que estamos tratando de tender para vincular directamente el trabajo etnohistórico, donde se vincula la metodología de la historia con la antropología. Contamos en primer lugar con la participación del doctor Ramiro Alfonso Gómez Achapalo Dorance, de la Universidad Intercontinental, que en esta ocasión nos va a compartir una ponencia intitulada Parentescos Sagrados, los santos y sus relaciones familiares en la religiosidad popular. Bienvenido, doctor. Bien, pues voy a dar lectura primero a este texto y espero que no me fallen los cálculos para que después tengamos tiempo de ver algunas de las imágenes. A manera de prólogo me gustaría iniciar por el tema y por el título de la ponencia con una frase de Luis Millones, que desde su experiencia en Perú dice lo siguiente: las imágenes quedaban expuestas a los fieles en el templo de su localidad. A falta de la palabra explicativa del clero, a los pies de cada imagen fue naciendo otra historia, lejana a los martirios de los primeros tiempos de la cristiandad, o bien conformando versiones paralelas a la vida de Cristo, pero que al entroncarse con las tradiciones locales de origen precolombino, terminaban por conformar lo que hoy ya está consagrado como parte de la historia del pueblo y de su patrono. Al carecer de la voz oficial de la Iglesia, o si ella ejerce violencia inaceptable sobre los patrones culturales del pueblo, éste recurre a su capacidad de leer de manera distinta la expresión y parafernalia del santo, Virgen o Cristo expuestos en los altares. Por encima de la doctrina oficial, cada comunidad ha establecido un diálogo personal con su patrono. Sus rasgos, sus vestidos, sus atributos fueron poco a poco reflejando las angustias y esperanzas de sus fieles, convirtiéndose en espejos culturales. En el diario entrecruzar de sus miradas, unos y otros terminaron por borrar las distancias de sus respectivas proveniencias. Hasta ahí la cita de Millones, y me parece que ya cae como anillo al dedo al tema que estamos viendo, y entonces pues vamos nosotros a poner atención en esto, en el título de la ponencia, que implica los parentescos de los santos. Esto implica la idea de que los santos están vivos, tienen voluntad propia, no es que sea una imagen que nos está evocando una realidad presente en otro lugar, sino que más bien estos pueblos pareciera que consideran que sus santos están presentes físicamente vivos e interactuantes con el pueblo en sus cuerpos de madera, pasta o resina. Y eso es algo muy interesante, muy interesante para la religiosidad popular, específicamente en México, en Guatemala también, en los Andes. Consideramos que las imágenes de los santos en las comunidades campesinas de origen indígena en México se reinterpretaron de acuerdo a la cosmovisión propia de los pueblos donde se implantaron, alejándose considerablemente de la explicación piadosa del clero para ser adoptados como entidades divinas cuyas funciones específicas corresponden a las necesidades históricas concretas de los hombres que les rinden culto, incorporándose con otras personalidades de carácter igualmente sagrado que definitivamente no provienen de la explicación cristiana, sino que corresponden a una concepción mesoamericana. Dicha adaptación o reformulación de los santos no opera exclusivamente a nivel de un pueblo en particular, sino que es una constante en un conglomerado de numerosos pueblos que se engarzan en una región, auspiciando en cierta medida sus relaciones sociales con la figura de los santos y las amistades y parentescos y las decisiones que estos tienen entre sí. Así pues, tenemos que como proyecto social, la Iglesia, durante la colonia, atacó de manera continua toda manifestación de religiosidad que no encuadrara con la propuesta oficial, descontextualizando a las divinidades autóctonas de sus propios ámbitos operativos y sus funciones específicas en interacción con la naturaleza, la sociedad humana, los fenómenos atmosféricos, etc. Se prohibieron los demás dioses, nominal e iconográficamente, pero sus funciones,
ámbitos de dominio e interacción social con el hombre y el cosmos fueron aspectos que en muchos casos pasaron completamente desapercibidos ante la mirada vigilante del clero colonial. Aparentemente esos falsos dioses que habían sido derrotados, que habían sido destruidas sus imágenes y prohibida su invocación, de pronto, más allá de lo nominal e iconográfico, en la relación con sus funciones, ámbitos de dominio e interacción social con el hombre y el cosmos, estos entes divinos derrotados se fueron reformulando, reaparecieron, resignificándose y fusionándose en muchos casos en aquellos personajes sagrados que, ya reformulados en estos contextos indígenas, se convierten en personajes adscritos nominal e iconográficamente al ámbito de la Iglesia, pero que en tanto a sus funciones, o las funciones que el pueblo les asigna, los ámbitos de poder que consideran que tienen y donde ejercen su dominio, y la forma como ellos piensan que interactúan con los seres humanos, los animales, las plantas y los fenómenos de la naturaleza, dejan entrever una procedencia totalmente diferente a la occidental y que corresponde a la resignificación local que cada uno de estos cristos, vírgenes o santos tuvieron como personajes significativos para un pueblo en particular, lo cual tiene referentes eminentemente históricos y materiales. Entonces tenemos que estas imágenes religiosas en estos contextos culturales pues son mucho más que una simple imagen. Son cada uno de ellos un personaje en sí mismo, viven y participan de la vida del pueblo, tienen poderes de orden divino, con los cuales pueden ayudar o castigar al hombre, y en su calidad de entes sagrados tienen la capacidad de relacionarse de manera intrínseca con otros seres sacros, como Dios Padre, la Virgen, los santos, etc., pero también con las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, el granizo, el rayo y los elementos presentes en ella, los cerros, los bosques, los manantiales. En este sentido, como bien señalaba Leonardo Boff, el cristianismo popular constituye una de las creaciones culturales más originales de América Latina. Escasamente controlada por el cristianismo jerárquico y por la ortodoxia oficial, el cristianismo popular pudo seguir libremente su curso, asimilando elementos de la experiencia religiosa indígena y de la tradición sacramental y litúrgica de la romanización. En este orden de ideas bien expresa también Félix Baix Jorge que las hagiografías indígenas enfatizan las debilidades humanas de los santos, de Jesucristo y de las epifanías marianas, lo cual debe entenderse desde la perspectiva del pensamiento religioso precolombino. Hay uno de los ideales de santidad y salvación que vertebran el cristianismo. La indianización de las imágenes, dice Félix Baix Jorge, impuestas por el catolicismo puede explicarse como una reelaboración simbólica tendiente a incorporar en los íconos de la religión hegemónica ciertos atributos de las antiguas deidades, incorporación que se produce en términos de síntesis o bien como adición que desplaza arcaicos fundamentos de sacralidad hacia nuevos objetos devocionales. En este abigarrado proceso adaptativo se contextúa la emergencia de las hagiografías indígenas. Hasta ahí la referencia de Baix Jorge. Así pues, los santos se convierten en entrañables destinos sagrados, se muestran como verdaderos actores al interior de los pueblos, son significantes no solo a nivel particular, sino comunitario, se hacen propios, se les viste como se visten los habitantes del pueblo, se les venera y trata como a personas vivas, e incluso se les castiga cuando no cumplen con sus obligaciones que están supuestas deben cumplir. Nuevamente destacamos lo que Millones llama la violencia de las imágenes. En este proceso de apropiación de los nuevos seres divinos cristianos presentados a los indígenas, pues como él mismo señala en su ensayo sobre San Bartolomé, y lo cito, la explicación cristiana de las pinturas y esculturas de San Bartolomé en algún momento fue superada por la violencia de las imágenes. Ellas convocaron una interpretación diferente basada en la historia cultural de los Andes y en una ideología en formación que resultaba más cercana a las circunstancias sociales en que vivía el poblador andino. Esta noción de violencia de las imágenes refiere entonces al impacto que debieron tener en los indígenas las imágenes y cómo ellos desde su propia cosmovisión integraron a estos nuevos personajes sobrenaturales.
Val Jorge, por su parte, apunta que los pueblos reaccionan ante las imágenes mediante incesantes maniobras de apropiación. Y nosotros, desde nuestro contexto particular hoy en día, tendemos a olvidar esta realidad de la alteridad cultural tan tremenda entre el occidente y los grupos indígenas. No tenían ningún conocimiento unos de otros y fueron forzados a tratar de acercarse y asimilarse en todo a la cultura occidental sin tener en base sus propios fundamentos, pero la distancia era abismal. Hace poco se contaba una anécdota, ¿no?, que viene en alguna de las fuentes del siglo XVI sobre un indígena que lo mandan con una carta y una hogaza de pan, y el indígena se va con la hogaza de pan y la carta, y entonces en el camino se come el pan y entrega nada más la carta. Y entonces, pues obviamente la carta decía, y te mandó el pan, y el pan, no, nada más le dieron eso. Pasó una vez, pasaron 2 veces, y ya la tercera, pues le dieron una zarandeada. Y le pusieron unos azotes y lo obligaron a decir, y entonces, fíjense las distancias culturales tan tremendas y abismales. El indígena le dice, está bien, sí me comí el pan, desde la primera vez yo me comí el pan, pero el papel no te pudo decir que yo me comí el pan, porque antes de comerme el pan lo metí abajo de una piedra. Así que él no me dio cuando yo me comí el pan. Así que yo te reconozco que sí me comí el pan, pero tú reconoces que no es cierto que él te está diciendo que yo me lo comí, porque no me dio, yo lo escondí. ¿Se dan cuenta? O sea, la distancia cultural es tremenda, y eso es lo que está en juego en estas peculiaridades del cristianismo popular. El santo y su fiesta es mucho más que una pura ceremonia religiosa, sino otra repercusión. Implica la organización de la comunidad de lo económico durante todo el año de preparativos e incluye el trabajo comunitario más allá de lo requerido inmediatamente para la fiesta. Así pues, el santo queda constituido como una figura central del proceso social implícito en la fiesta religiosa. Un proceso que implica una organización minuciosa, redes de apoyo, alianzas y rupturas entre familias, estrategias económicas aplicadas durante todo el año y la participación o no participación de las familias de la comunidad y la consecuente incorporación o rechazo que esto implica. Así pues, entonces, la cuestión de las imágenes en la religiosidad popular en contextos culturales campesinos en México es de suma importancia, debido a que es la imagen, la personificación de la divinidad, se le brinda culto, con ella se pacta o se negocia, entre algo que se da y algo que se espera. La imagen en este contexto es una persona, o es considerada una persona con inteligencia y voluntad propia, de tal manera que tiene capacidad de decisión, y por eso puede indicar, sin lugar a dudas, dónde quiere morar, cómo quiere que la vistan, como nos decía la doctora Alicia de la Cruz, ¿no?, hace rato, a quién quiere ir a visitar. Obviamente tiene sus afinidades con otras imágenes de santos y quiere visitarlos, comer con ellos, oír misa con ellos, escuchar las ofrendas de banda y mariachi juntos, pero también tiene sus diferencias con otros. Así que es totalmente indiferente frente a ellos, no los invita a su fiesta, aunque sean vecinos, o francamente hostil con otros santos, porque así como tiene gustos, tiene también su mal carácter y se enoja. Considerar de esta manera estas imágenes sagradas es parte de una lógica interna que subyace en la religiosidad de estas comunidades. Es parte del pueblo, se le reconoce y respeta como tal, y se le amonesta cuando no cumple con sus obligaciones. Es una especie de embajador frente a entidades con las que sería más difícil entrar en contacto directo para el humano, como Dios Padre, la lluvia, la Virgen o el buen aire. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la idea dada desde la reflexión católica del papel de los santos como intermediarios entre Dios y los hombres en un sentido de virtud moral. Un papel de intermediación que estaría más bien enfocado a la construcción de un ethos específico, donde lo que se espera del santo es primordialmente espiritual y no material, recibiendo en ocasiones una dádiva de orden temporal,
como una curación, un bien material, librarse de una desgracia real y concreta, lo cual es meramente accidental, un plus que puede o no darse. Me parece que la radical diferencia en las concepciones de los santos y sus imágenes entre esta oficialidad y la religiosidad popular puede expresarse en 3 puntos esenciales que se han develado desde la labor etnográfica. 1. La imagen del santo en la religiosidad popular no representa un ausente, sino que es él mismo. 2. En la oficialidad católica, el santo es un ejemplo de alguien que ya llegó a Dios, por lo tanto el santo en sí no importa, más bien se valora en cuanto modelo, ayuda o guía para llegar a Dios. Evidentemente en la religiosidad popular, en estos contextos de los que estamos hablando, lo que importa es el santo en sí mismo, y aquella compleja elaboración teológica de Dios y su jerarquía celestial estará ausente y nadie la extraña. Desde el catolicismo quien actúa es Dios. Desde el papel reconocido a los santos en la religiosidad popular, ellos son quienes actúan por voluntad propia. Él quiso o no quiso, y si no quiso me voy con otro que sí quiere. En ese sentido, mañana presentaremos, parte de los proyectos editoriales, un libro que escribimos juntos entre la doctora Alicia y un servidor, y es muy interesante, los votos de reclamación, votos que se ponen a la Virgen de Guadalupe, y entonces se le pone no para agradecer, sino para reclamar, porque tú eres madre igual que yo, y te vine a encomendar a mi hijo todo marihuano, y tú, aunque eres madre como yo, no me lo curaste, pero fui con San Judas y él sí me ayudó, y aquí te traigo para que te acuerdes, ¿no? A mí no me quisiste ayudar, pero San Judas sí quiso. Y 3, lo que se espera del santo en el contexto católico oficial es en el orden estrictamente espiritual. Como excepción cabe la posibilidad del milagro, como ya decíamos antes, pero es una excepción, puede o no darse. Y la religiosidad popular pues, es una expresión religiosa de marcado orden temporal, es inmanente, el beneficio que se espera es aquí y ahora. Bueno, entonces sí, vamos a ver lo de las imágenes. Estos son solo ejemplos. Pongo a Sergio Sánchez Vázquez porque él lo registra en ese escrito, y estos son los 7 señores otomíes que él registra para el Valle del Mezquital, pero hay variantes. Lo interesante es que si es en el Valle del Mezquital, son pueblos del Valle del Mezquital, todos son cristos, no todos están de acuerdo que son estos 7, algunos mueven 1 o 2 para poner otros, pero siempre es el número 7 y todos son cristos. Y se les llama los señores otomíes o los guardianes, los 7 guardianes. El señor de Chalma, en primerísimo lugar, es interesantísimo. El señor de Chalma es un referente de sacralidad de lo más antiguo en Mesoamérica y que sobrevivió a los movimientos de colonización y todo. El señor de Chalma jamás se muere. El señor, todos tienen obligación para con él, pero él no le devuelve nada a nadie, lo que indica su jerarquía. Hay jerarquía sagrada. Estos 7 señores están puestos más o menos en su orden de jerarquía, no todos se consideran que sean igual de potentes, se les considera localmente como gente rica y poderosa que da regalos. El señor de Chalma, el señor de las Maravillas en el Arenal Hidalgo, el señor de Jalpa en Iquiquilpan Hidalgo, el señor del Santuario de Cardonal Hidalgo, el señor del Buen Viaje de Orizabita Hidalgo, el Cristo de Santa Teresa en la Ciudad de México, y el Cristo Negro de la Catedral Metropolitana también de la Ciudad de México, ¿no? Eso es algo muy interesante. Pero son hermanos, ellos son hermanos, los 7 Cristos hermanos. Entonces, a ver la que sigue, por favor. Bueno, para verlos a cada uno, obviamente el Señor del Chalma, adelante, el Señor de las Maravillas, otro. Todos son Cristos crucificados, ¿no? El Señor de Jalpa, que cada 15 de septiembre se le pone la banda presidencial. El señor del santuario de Mapete, allí en Hidalgo, la que sigue, el señor del Buen Viaje de Orizabita Hidalgo, la que sigue, el Cristo de Santa Teresa en la Ciudad de México. Bueno, no conseguí la foto de bulto, esta es una pintura, pero este bulto también es de bulto. Y el Cristo Negro de la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces, pero están hermanados, son hermanos. Y estos hermanazgos generan una actividad muy específica a nivel social dentro de la comunidad. La que sigue, por favor.
Entonces, miren, es que esto se involucra y se tocan a nivel regional. Esto que acabamos de ver es lo que está en negro, allá en la esquina superior izquierda. Los 7 señores otomíes, ahí están los 7, pero esto se puede articular con otros parentescos y festividades de santos. Acá abajo pongo el ciclo de ferias de Cuaresma y Semana Santa en la región de Cuautla, Morelos. Bueno, así lo registró Bonfil Basaya, ¿no? de Cuautla, Morelos, porque Cuautla quedaba en la parte central. Entonces, pues todos los viernes de Cuaresma viene la intervención de estos santos que quedan hermanados, y nuevamente tendremos al Señor de Chalma como punto nodal de inicio de un ciclo. Pero vean cómo pueden los dos sistemas seguir independientes cada uno en su propia región, allá en el Valle del Mezquital y estos acá en Morelos y Estado de México, pero tienen ciertos puntos de conexión, como por ejemplo el Señor de Chalma, que es el punto de referencia de más poder tanto en Hidalgo como también acá en Morelos y Estado de México. Y de pronto esto se articula con otras regiones o en otros lugares donde los parentescos continúan, aunque no involucre a todo el ciclo anterior, como por ejemplo el Señor de Chalma, que es compadre de San Pedro Atlapulco y es hermano del Divino Salvador de Santiago Quilapa, ¿no? en el Estado de México. Y esto genera una movilidad social impresionante, porque el hecho de que el Cristo sea hermano de aquel Cristo obliga a la comunidad a que tengan que llevarle a su hermano, pero la comunidad asume que ellos son el cortejo, ellos van acompañando, el que tiene que ir, el que tiene que oír misa, el que tiene que dar su pleitesía y sus regalos es el Santito, y la gente lo acompaña y ahí va, ¿no? Pero ellos consideran que él es el que debe de ir, y hermana comunidad, articula comunidad. Gilberto Jiménez, en Cultura Popular y Religión en el Anáhuac, ya señalaba que ese compadrazgo de San Pedro Atlapulco con el Señor de Chalma muy probablemente se debe a la realidad histórica de que el pueblo que aportó la mayor parte de la madera para la construcción del santuario actual fue San Pedro Atlapulco, con sus bosques proporcionó las mejores vigas y las mejores maderas. Eso lo registra Gilberto Jiménez, tal vez de ahí viene el compadrazgo, ¿no? Entonces es muy interesante. La fiesta, en enero, la fiesta del Señor de Chalma, están con el frío, la lluvia afuera, pues su mamá, porque ahí está la Virgen afuera, y están los demás apóstoles y todos los otros santos, pero nadie entra, se mojan, se aguantan, se esperan hasta que llegue San Pedrito, porque ese es el compás. Entrando San Pedrito ya pueden entrar los demás. Es muy interesante. Pero, o sea, no nos quedemos nada más en el dato curioso. Mira qué curioso lo que cree esta gente. No. Es que esa es la punta del iceberg, y debajo de eso, debajo de la superficie, está la gigantesca montaña de organización social que existe y que ampara bajo esto, ese parentesco. Bueno, la que para que no. Lo mismo pasa con lo que ya señalaba Pedro Carrasco, con los 4 Cristos hermanos de los purépechas, que también lo respeto, como lo dijo Pedro Carrasco, porque tiene la publicación, pero ya estando en la región esto se amplía. De pronto hay gente que dice, no, es que este también es su hermano, este también es hermano, y algunos consideran que son 5, otros que 6, pero es en San Juan, Michoacán, en Zambato, Sopoco y Santa Fe. Entonces vamos a ver los clics nada más para que se vean. La que sigue, pues, Zambato, la que sigue, Sopoco, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Bueno, creo que ya se ¿verdad? Estos eran otros ejemplos, pero hasta ahí les dejamos. Queremos nada más como conclusión con esto. Los parentescos de los santos en este sentido no son importantes y relevantes, no como dato curioso, sino ese dato curioso que está cobijando en la realidad social que viven estos pueblos, más allá de ser pueblos, en el conglomerado de pueblos que articulan una región y que se mueven socialmente bajo una cosmovisión común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Alfapalo.
A continuación, tenemos la participación de la maestra Ana Laura Vázquez Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia. Y bueno, pues yo también voy a compartirles un trabajo. Son 3 estudios de caso. Un estudio de caso histórico, el cual engloba como la parte histórica, y 2 estudios etnográficos, ¿no? Bueno, como lo mencionan, pues la religiosidad popular tiene como diferentes aristas para la investigación, ¿no? Esto es lo que yo les quiero presentar, es la importancia de los sistemas visuales que hay en las festividades, lo cual, como menciona el doctor Ramiro, pues muchas veces cuando uno asiste a las festividades, pues nada más se queda, normalmente cuando uno recuerda las festividades es porque pues había arcos, había ramadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues como el trabajo que les voy a presentar, curiosamente hay pocos trabajos que han conceptualizado esta parte de las festividades, ¿no? Entonces bueno, voy a leerles el trabajo, espero no quedarme a la mitad, sino bueno, ya iré explicando rápidamente las fotos. Inicio con la lectura. Las festividades y la religiosidad popular tienen elementos que son característicos, además de la organización social comunitaria y el papel de los santos. Esto es el estudio de lo lúdico. Los tapetes, arcos y enramadas, entre otros sistemas visuales, reflejan una compleja estructura social por la apropiación del espacio y la labor manual de los gremios, corporaciones y asociaciones de quienes participan. Estos adornos que observamos en las festividades tienen un origen histórico que es importante rescatar. El objetivo de esta ponencia es ubicar históricamente un estudio de caso que se reglamentó en la Ciudad de México en la época de la colonia, y etnográficamente vamos a ver cómo estos sistemas visuales se han ido reinterpretando y se han ido reelaborando. La Ciudad de México, como capital del virreinato novohispano, fue sede de numerosas festividades y con eso de importantes procesiones. Las relaciones, las crónicas, los diarios de viajeros, las actas de cabildo o la pintura novohispana son algunas de las fuentes documentales que nos proporcionan datos sobre su organización social, así como de los ornamentos usados al momento de la fiesta. En la Nueva España, la fiesta barroca eran rituales en los que la sociedad se representaba a sí misma, pues los actores estaban claramente diferenciados por el lugar que ocupaban en la fiesta como en la manera en que participaban. Desde entonces, las principales festividades en la Ciudad de México se presentaron como espacios visuales donde cada corporación participaba en los días de fiesta. En esos días se cambiaba la funcionalidad del espacio público, de las iglesias, de las plazas, de las calles, ya que sobresalían los arcos del triunfo, los obeliscos y otras arquitecturas efímeras hechas en bastidores de tela o de madera, enriquecidas con imágenes derivadas de la cultura popular. Los edificios entonces eran engalanados con estandartes, colgaduras, fachadas falsas o decoradas. Concluían a la par otros objetos festivos como los carros alegóricos, las tarascas, luminarias y los cohetes. Estos elementos apelaban a sensaciones olfativas, auditivas y visuales, por lo que en este escenario se combinaba el olor a pólvora, el incienso junto con la música y variadas danzas o el ruido de la gente. Es en estos adornos visuales que quiero centrar mi atención. A pesar de las numerosas descripciones que encontramos en las fuentes y los estudios etnográficos, pocas son las investigaciones que han conceptualizado esta temática. Algunas propuestas son de Nelly Cibot, Juan García o Teresa Kirchberg, para entender la formación de estos sistemas visuales o fábricas, como también se les puede llamar. Desde nuestro punto de vista, estos sistemas engloban por lo menos 3 características. El capital visual es que aunque las festividades y procesiones en la época barroca tuvieron como funcionalidad didáctica reforzar la evangelización, la importancia de la fiesta radicó en el capital visual, donde los fuegos artificiales, altares, etc., fueron el mayor atractivo. La fiesta no solo tenía un fin político e ideológico, sino un lenguaje artístico. Toda fiesta pública tiene una búsqueda de belleza y un afán estético. Es un conjunto de diversas habilidades figurativas en la que destacaban por un momento las masas anónimas y las masas populares de la sociedad.
Existe entonces una estética de la fiesta que, como toda ella, es efímera y pasajera, pero muy vistosa. El segundo elemento que podemos destacar es la organización social y la especialización del trabajo. Cada fábrica visual tiene un orden de cómo se debe llevar a cabo. Los partícipes expresaban su pertenencia a la sociedad por medio de su trabajo a través de la confección de estos adornos. Estas corporaciones, llámese indios, gremios o cofradías, barrios, familias, se determinaban por la habilidad, por ejemplo, en la pintura, en la costura o en la limpia de los espacios donde serían colocadas estas arquitecturas populares. Es así como podemos entender la participación en la colonia de los gremios y los cartoneros para realizar las tarascas, los cueteros, quienes se dedicaban a realizar las cámaras de cohetes, o por ejemplo los floristas, ¿no?, como vemos hoy en día todavía. El tercer elemento que podemos destacar es la identidad y la habilidad sincrética. Los adornos visuales barrocos se confeccionaron en un primer momento para expresar el poder novohispano, pero a su vez mostraron también habilidades y creaciones propias. Sirvieron como herramientas para activar la devoción, pero también se manifestaron desvíos y disidencias, como se expresan en las crónicas, ya que se promovía la articulación de diversas expresiones culturales por medio de invenciones en la música y en la danza, que era lo que más molestaba a los frailes, por ejemplo. Poco a poco se fueron extinguiendo, ya que se tacharon de artefactos llenos de supersticiones, de desperdicio y de torpeza. Por lo tanto, es importante considerar que estos artefactos, como ejemplos palpables, son parte de un proceso sincrético que se vivió después de la conquista y la evangelización, siendo su mayor auge en la fiesta barroca. Es en este contexto que ya quiero hablar desde este primer ejemplo, que surge en la Ciudad de México en el siglo XVII y XVIII. No me quiero pasar el tiempo, rápidamente voy explicando. Este es un caso de estudio que analicé yo en la licenciatura. Me encontré yo con un corpus documental en el Archivo Histórico del Distrito Federal, donde estos documentos hablan sobre la organización de la fiesta de Corpus Christi. Hay muchos estudios sobre la fiesta de Corpus Christi, pero lo que tenía de particular este documento, este corpus documental, era de que hablaba sobre la participación de los indios para venir a derramar el paso procesional del Santísimo Sacramento. Entonces, eso es algo interesante porque en realidad son pocos los documentos que se ocupan de las masas populares. Entonces, ¿en qué consiste estos documentos? Es de que a través de la Iglesia Católica y del Ayuntamiento se convocaba a los pueblos alrededor de la Ciudad de México, que eran los pueblos conurbados o los pueblos comarcanos, los cuales estaban ubicados a 14 leguas. Estos pueblos se les mandaba una convocatoria entre los meses de abril y mayo para que mandaran a los indios más precisos y hábiles, ¿no? Estos indios deberían de tener ciertas características. Por ejemplo, no deben de tener ningún impedimento físico para derramar el paso procesional. No deben de traer consigo a sus familias, es decir, de preferencia, pues que no estuvieran casados, ¿no? Y que fueran indios bien dotados, ¿no?, para poder aguantar todo este trabajo que se hacía por lo menos de 5 a 6 días antes de la procesión del día jueves de la procesión de Corpus Christi. Entonces, hay ya algunas fuentes documentales que registraron este trabajo de estos sistemas visuales, como Fray Toribio de Montolinia, que hace un primer registro en 1538, donde dice que los indios son muy hábiles para derramar las calles por donde va a pasar el Santísimo Sacramento. Entonces, este corpus documental nos va platicando, nos va narrando que estos sistemas visuales existe una primera ordenanza que es de 1539 y la cual va a ser reformada durante varios años, en 1600, 1700, 1776, y contaba con 25 puntos, los cuales a grandes rasgos se convocaba a los pueblos, a 14 leguas de la ciudad, a 65 pueblos. Esos son los 65 pueblos que se convocaban para enramar la catedral de la Ciudad de México, y tenían de tener ciertas características. Otra de los puntos de esa convocatoria es que los indios deberían traer
recorrido profesional que hay en el siglo XVII y XVIII de cómo se debe de construir la enramada. Y otra de las cuestiones que se marca en las cláusulas de la ordenanza es de que pues después de que terminaran de hacer las ramadas deberían de irse, pero pues no era así, ¿no? Por ejemplo, como le agarraron cariño al intérprete porque muchos no hablaban español, entonces muchos traían, bueno, como unos eran solicitados cada año, le traían de regalo al intérprete pues gallinas, guajolotes, huevos, comida, ¿no? Entonces eso también fue una cláusula especial, ¿no? Que a través de estos sistemas visuales no se establecieran relaciones sociales. Por eso en algunos casos deberían de ser cambiados los indios cada año para que no fueran los mismos y no establecieran relaciones sociales o afianzaran, ¿no?, relaciones comunitarias. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque pues se tiene registrado que el intérprete pues también como que le gana el amor a los indios y ofrecía en su casa banquetes, ¿no?, donde había desvíos, ¿no? Porque había pulque, había mucha comida, había baile, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es parte de este corpus documental, pues no puedo hablar mucho. Y bueno, para 1790 se manda a suprimir todos estos excesos visuales, todos estos sistemas visuales, se suprimen los gigantes, las tarascas por considerarse excesos visuales y las enramadas por considerarse cosas innecesarias e indecentes, ¿no? Porque además dañaban los empedrados de las calles. Y pues bueno, la cuestión de la elaboración pues exentaba el presupuesto del ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, bueno, en algunas otras ocasiones que he ahondado más en el tema, luego preguntan, ¿no?, si no hay como alguna imagen, ¿no? Pues difícilmente podemos encontrar imágenes en esa tiempo, pero pues tenemos algunas fuentes documentales que dibujan o suponen, o yo supongo, cómo pudieron haber sido esas enramadas. Pues bueno, aquí tenemos una imagen de cómo pudieron ser llamadas. Esta es otra, un cuadro de Manuel Arellano, es un acercamiento de la procesión a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, también de cómo uno imagina que va caminando la gente en la enramada. Esta es una enramada que, bueno, esta es una foto de la noche de adornos en Oaxaca, donde también hacen enramadas para que pasen las procesiones. Entonces, uno se imagina así, ¿no? Algo así con las enramadas. Entonces, bueno, no sé qué voy a decir. ¿Sí? Ok, bueno. El segundo caso de estudio, pues ya es como, el segundo caso de estudio, pues ya es como, tomando en consideración este contexto histórico y conceptual, es, pues saber que también, así como hay enramadas, hay arcos, pues también hay otros atractivos visuales, que son los tapetes de acero que se ponen en las festividades patronales, sobre todo para que pase el santo, ¿no? Entonces, bueno, estos tapetes visuales de acerrín, de lo que yo he investigado en campo es de que, bueno, pueden significar dos cosas. Por un lado, la organización comunitaria, y por otro lado, cómo esta organización también refleja conceptos de su cosmovisión relacionado con el territorio. Entonces, bueno, miren estos ejemplos. El segundo ejemplo es en el Estado de México, en Ecatepec. No sé si ustedes han escuchado de San Pedro Jalostó, que fue muy famoso por esa explosión que hubo. Bueno, entonces hay dos comunidades que son pueblos originarios de Ecatepec. Uno es San Pedro Jalostó y la otra comunidad es Santa Clara. Entonces, bueno, estos pueblos se caracterizan porque durante sus fiestas patronales, que es el 29 de junio y el 12 de agosto, hacen tapetes de acerrín para que sus santos salgan de sus iglesias y caminen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues que estos tapetes de alguna manera, estas arquitecturas populares, como anoto aquí, funcionan como dispositivos de aprendizaje comunitario en un ambiente urbano, lo cual otorga identidad y cohesión social frente a otros pueblos en Ecatepec, donde prevalece, por ejemplo, la individualidad, los altos índices de violencia y la marginalidad. Entonces, bueno, la elaboración de estos tapetes permite reivindicarse como pueblos originarios y fortalecen de alguna manera su identidad local, ¿no? Bueno, tenemos otra imagen más adelante. La convocatoria de estos tapetes pues es abierta, la idea es que participen todos sus habitantes.
Y bueno, pues uno de los autores que ha estudiado más o menos el tema afirma que la idea de estos tapetes es de que se fortalece la idea de pertenencia a un lugar, sobre todo porque estas colonias son integradas por gente que migró de otros estados como Guerrero, como Puebla. Entonces, bueno, retoman la técnica también de Huamantla, Puebla, y es como ellos expresan, ¿no? Todo una cuestión de identidad y de organización comunitaria a través de ciertos comités como los tapeteros, como las madrinas, los floristas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos muestran sus habilidades a través de estos dispositivos. En ese sentido, la puesta en común del tapete implica un saber organizativo gestado colectivamente, en el cual, si bien implica un cierto grado de concordia, toma de un cierto grado de concordia, también se acompaña de discrepancias, ¿no? Entonces, bueno, la colocación del tapete, como mencionaba el doctor Ramiro, pues no solamente es quedarnos en el dato curioso etnográfico, sino todo lo que implica hacer un tapete, por ejemplo, un sistema visual, ¿no? Una organización, acuerdos, juntas, el reforzamiento de la identidad comunitaria a través de las calles, de los barrios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también hay toda una elaboración, por ejemplo, una especialización del trabajo. ¿Quién se dedica a hacer los moldes? ¿Quién pinta el acerrín? ¿De qué tramo vas a hacer tú? Entonces, bueno, hasta también se liman perezas en el hacer estos sistemas, ¿no? Bueno, ya pasamos al último, porque ya si no me voy a quedar sin tiempo. El último ejemplo es un estudio de caso. Bueno, aquí son unas imágenes, ¿no?, de cómo se van organizando para poner los tapetes, que para que pasen las imágenes de que están caminando sobre los tapetes a Pedro Apóstol. Es muy interesante porque después de que termina la festividad barre y al otro día otra vez están haciendo los tapetes para los campos. Entonces, bueno, el último caso que quiero presentarles es entender estos sistemas visuales no solamente desde el sistema organizativo, sino cómo estos sistemas visuales expresan una relación con cuestiones de la naturaleza y del territorio. Entonces, bueno, nada más leo esta parte. Este segundo ejemplo se ubica en Villa de Tamazulapan, que es en la Mixteca Alta de Oaxaca, y bueno, esta villa es muy interesante porque desde tiempos prehispánicos fue un punto central estratégicamente y comercial, pero también porque su paisaje refleja grandes afluentes de agua. Entonces, bueno, aquí va la historia y de qué manera se puede enlazar con este tema. Se dice que en tiempos prehispánicos no había agua en las tierras de Coixtlahuacan y Tamazulapan. Para remediar este problema mandaron a sus mejores grupos a buscar el agua en las tierras de Apuala, lugar de origen de los mixtecos. Al encontrar el agua, estando en la cascada de Apuala, acordaron una lucha para saber quién llevaría primero el líquido a su comunidad. Fue así que el brujo de Tamazulapan se convirtió en sapo y el brujo de Coixtlahuacan se convirtió en culebra. Se dice que lucharon por varios días hasta que el sapo decidió dejarse vencer por la culebra. Ella se lo comió y pensó y estaba muy contenta de que ella era quien llevaría el agua a su comunidad. Pero la culebra no contaba con la astucia del sapo, que al comérselo, el sapo se empezó a inflar y rompió a la culebra, ¿no? Entonces el sapo fue quien llevó finalmente el agua hasta Tamazulapan. Por eso es un lugar muy característico, porque la Mixteca es un lugar muy seco, pero en Tamazulapan hay ojos de agua, ¿no? Entonces esta es la historia de por qué al final el sapo, bueno, llevó el agua a su comunidad. Y bueno, esto traducido etnográficamente es de mucho interés, porque se dice que ahora el Cristo de Apuala y el Cristo de Tamazulapan son hermanos, porque se les relaciona con el agua. Por ello, en sus respectivas festividades se les pide por lluvia y llegan a los santuarios durante la Cuaresma y el 3 de mayo diversas procesiones. De hecho, su festividad es el día 3 de mayo. El Cristo de Tamazulapan es muy popular en la Mixteca y los campesinos le piden por buena cosecha y por abundantes lluvias, así como por una buena pesca. Por eso las procesiones que llegan de la costa. Esta importancia mítica del territorio y su relación con el origen del agua se plasma en los tapetes que elabora la comunidad para que el Cristo salga en procesión. El mayordomo y la comitiva religiosa coordinan la hechura de los sistemas visuales.
Por eso son característicos los tapetes con animales acuáticos como tortugas, delfines, pescados, caracoles, mantarrayas, tenemos ahí un memo, mantarrayas, para poder invocar a través de esta arquitectura popular el agua. Y así hay otros dispositivos visuales que también son muy característicos de la Mixteca, por ejemplo los arcos que hacen con cucharilla, ¿no? Y las fachadas que hacen con semillas, que hacen con semillas como maíz, frijol, que son símbolos y símbolos de la cosecha, ¿no? Entonces, bueno, ya rápidamente para concluir, es importante reflexionar que todas las actividades implican dispositivos visuales o lúdicos que son elementos de la religiosidad popular, es decir, forman parte de un proceso sincrético donde la creatividad y habilidad que acompañan las fiestas patronales reflejan la importancia no solamente de una organización social, sino de una memoria colectiva histórica y refuerza la estructura social a través de este elemento. Son parte de un proceso de transmisión cultural donde destacan las habilidades técnicas del mate popular. Gracias. Gracias por su participación, maestra Vázquez. A continuación, tenemos el uso de la palabra a la doctora Alba Patricia Hernández Toth, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, estoy un poco agripada, si en mi caso me van a disculpar, por favor. Bueno, yo les voy a presentar un estudio de caso de la Huasteca y Alberto, ahí con indígenas náhuatl que realizan su petición de lluvias por dos ocasiones, primero a sus cerros sagrados y después van al cerro mayor de esa región que es el Quinquete, porque ahí se aglomeran diversas comunidades por las náhuatl, ¿no? Y lo interesante de aquí es como lo que bien había dicho ya Ana Laura, es que a partir de esta ritualidad podemos ver también la construcción de un territorio, ¿no? Un territorio que Alicia Barrabás podría mencionar que se denominan etnoterritorios, es decir, espacios sagrados que obviamente cumplen con funciones diferentes a la concepción de un Estado-nación, sino que estos etnoterritorios están dotados de significados culturales sumamente complejos, pero que también nos invitan a reflexionar qué es lo que sucede en estos territorios cuando llegan los megaproyectos, ¿no? Extractivos, por ejemplo, en donde estas relaciones territoriales, la religiosidad, pues en varios momentos pues se llegan a romper, ¿no? Entonces es como esta reflexión también que la ritualidad también nos presenta todas estas cuestiones complejas que se vinculan con el territorio, con la memoria histórica y con un proceso de elaboración simbólica muy complejo. Bueno, para eso voy a dar inicio a mi ponencia. A finales del mes de marzo, los indígenas náhuatl de Tecacahuaco, que habitan en la Huasteca hidalguense, realizan la costumbre destinada a la petición de lluvia para la apertura del ciclo agrícola del país. Durante 2 días se dan cita en la Casa de la Flor, es decir, en el Xochicali. Ahí danzan, visten y ofrendan Achicomezochic y Macuizochic, el niño y la niña maíz, quienes son llevados a un cerro sagrado, a Coecuexpa, donde el especialista ritual recorta pequeñas figuras de papel que son deidades autóctonas a quienes se les solicita la apertura del temporal, conocido como el Disticualistli. Al mismo tiempo se solicita que se contengan los fenómenos naturales que pudieran dañar la siembra. Mientras tanto, las mujeres danzan con las tortas envueltas en paliacates rojos y llevan sus semillas de maíz y frijol que serán bendecidos en el cerro. En la celebración del 3 de mayo, los de Tecacahuaco viajan hacia el cerro del Quinquete, el cual se considera forma parte de los 7 cerros de Chicontepec. Esta costumbre dura un día. En esta ponencia se abordará este rito agrario a partir de la organización social, el especialista ritual y la ofrenda, donde los hombres y la naturaleza se encuentran articulados a partir de una lógica de relaciones de reciprocidad. Los ancianos de Tecacahuaco recuerdan que antes de la época de 1960 eran obligados a trabajar para los terratenientes mestizos de la región. Después de esa época, con el reparto agrario, este sistema desapareció dando paso a uno nuevo. Cada comunidad contó con una dotación o restitución de tierras donde continuaron con su sistema agrícola de maíz, frijol, calabaza, así como de pequeñas cantidades de café y caña de azúcar.
utilizadas para el consumo familiar. El esquema de desarrollo de mundialización ha tocado a esta comunidad, donde la migración o las pluriactividades se entretejen para dar sustento económico y alimenticio. Sin embargo, los efectos de la pauperización de este sistema económico se expresan en severos problemas de desabasto en un proceso de comercialización bajo el dominio omnipresente de coyotes y agiatistas que irrumpen con la mano de obra y el territorio. Es decir, esta zona está ha llegado mucho en la cuestión de siembra a escala mayor de la naranja, ¿no? Donde la naranja se compra a unos precios irrisorios para los indígenas. También han llegado nuevos grupos religiosos que han hecho también que empujen a estas celebraciones a que se hagan cada vez con menor presencia de los habitantes. A ello habrá que sumarse a esta comunidad, como en muchas otras de la región, han hecho arribo nuevos grupos religiosos o la severidad de sacerdotes católicos, demeritando los rituales de la comunidad. Frente a este crisol de realidades, la comunidad realiza el ritual de petición de lluvias en el mes de marzo, donde no existe una fecha establecida para este evento. Se recuerda que antes toda la comunidad participaba, hecho que se ha ido abandonando poco a poco. Esta es la diapositiva número 2, ¿verdad? Sí. Bueno, la 2, por favor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este cajón donde tienen ahí las entidades del maíz, el niño maíz y la niña maíz adentro, ¿no? En los brazos ahí tenemos a la mujer que está cargando a esta mazorca que se le viste, que le pone ropa nueva cada vez, y dentro del cofre también se va guardando la fotografía, ¿no? Alrededor vamos a ver los santos católicos, que a mí me parece muy interesante, que también se elaboran servilletas donde se ve y se aprecia ya la Virgen de Guadalupe. O sea, es decir, si tomamos la postura de John Early, mencionando que todo esto es una matriz ritual donde los diferentes elementos participan, donde no nada más es el especialista ritual o el sacerdote o las imágenes católicas, sino existe un entramado de símbolos que se comparten dentro de este ritual, vamos a ver que cada uno de estos sujetos sociales cumple papeles específicos para el fin bueno del ritual. Bueno, esta celebración se realizó el 20 de marzo. ¿Le puedes pasar? En Tecacahuaco, hacía 2 años que no se realizaba el ritual de petición de lluvias, debido a que el ritualista había cambiado de religión. Para compensar dicha situación, viajaron a la comunidad de Acatepec, Hidalgo, a buscar a Don Toño, la matequis de gran prestigio. Esto es algo bien interesante porque también dentro de los especialistas existe como el prestigio, ¿no? ¿Quién es el más fuerte, el más poderoso, el que sana más, el que trae mejores lluvias y demás? Entonces se van haciendo referentes dentro de este mismo territorio de a ver quién tiene mayor prestigio, ¿no? Don Toño, al arribar a Tecacahuaco, pide que Chicomezochitl y Matutzochitl sean vestidos con ropas nuevas. De entre el baúl se sacan a los niños maíz y una mujer es la encargada de cambiar la ropa. Mientras, Toño solicita papeles blancos de 1 metro más o menos que irá recortando, donde se aprecian las montañas y las puertas para acceder a él. Y con las hojas de palma crea soles que van distribuyéndose en el arco de la casa. A la par, los santos católicos también fungen como intermediadores entre los hombres y las entidades naturales. Conforme se coloca el papel recortado, también se hacen los alimentos entre los que está pan, tortillas, guisos, tamales y un pollo hervido. Se comienzan a prender las velas y las mujeres inician con sus danzas, se acompañan con el olor del copal. Toda la noche danzan para pedirle a Chicomezochitl y Matutzochitl que estén presentes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la parte de arriba esto que son unos soles, ¿no?, que el especialista ritual hace, pero también a los santos se les ponen collares de flores que simbolizan que son personas importantes. Al día siguiente, antes del amanecer, el ritualista coloca una mesa fuera del Xochicali, ahí vuelve a recortar papeles con puertas abiertas para acceder a los cerros, nubes, lluvia y a la planta del maíz. Se colocan alimentos, velas y un amador. Mientras dentro del Xochicali las mujeres siguen danzando, preparándose para comenzar la partida a su cerro Aguacoixpa, donde llevan alimentos, sus mazorcas adornadas con flores, velas y envueltas en pareja.
Al llegar desde la cima, aquí ya hicimos el recorrido hacia la cima del cerro, ¿no? Esto es bien interesante porque hay que llevar a los niños maíz viendo siempre hacia enfrente, no se pueden los niños voltear ni nada, o sea, hay que cuidarlos, son sumamente frágiles. Entonces, a mí a veces como la anécdota a mí me habían dado en honor a uno de los niños y entonces sin querer volteé, entonces todo el mundo me dijo no, porque se va a marear, ¿no? Entonces hay que ir siempre hacia enfrente a estos lugares sagrados a su cerro, ¿no? Al llegar desde la cima del ritualista se aleja a un lugar apartado para comenzar a hacer pequeños recortes de papel. Y se dan cuenta que están puestos en la parte de abajo, ¿no? Son pequeños recortes que obviamente el especialista sueña o sabe cómo recortar porque esto fue dado también en forma de don. Donde dialoga con los dueños del agua, para que no provoquen inundaciones o sequías, así como el cuidado de la milpa, evitar enfermedades en la comunidad y que el ciclo agrícola llega a Buenos Aires, dejando a las entidades agua, pan y vela. Todo esto se hace a partir de la cuestión de la utilización de plegarias, ¿no? Se van condensando y también se hace en agua. También hacen recortes de los malos aires, los ejícames, a quienes se les da de comer y beber. Se dialoga con ellos antes de iniciar con el ritual. Sobre ellos se les rocía agua. Una vez mojados se les punta y se arroja detrás del ritualista, dando inicio al ritual en honor a Chicometzotl y Macuetl. Es necesario deshacerse de estos papeles recortados porque en efecto son los que simbolizan, los que refieren a los malos aires. Entonces el especialista es el contenedor que los toma, ¿no? Para que nos lleguen a la comunidad. Aquí vamos a ver ya la descripción de la prenda. En ella se colocan nuevamente 2 hojas de papel recortados cuando el ritualista señala que deben ser cerros de trabas a los cerros. Un arco que lleva soles de palma y entre ellos más delgados entre las que están el sol, tonati, tlacatecolos y yeso, Chicometzotl y Macuistotl. A decir de Arturo Gómez, en el principio de los tiempos, se reunieron a las deidades en el cerro Postectitla, para distribuir sus oficios. A Tonatí, Sol, se le encargó iluminar el día para lo cual pidió ayuda a Tlacatecolo, hombre búho, aprovechando sus poderes mágicos, y también se le encomendó que vigilara la conducta de los humanos y castigara sus desobediencias. Tal tarea se cumpliera con su esposa Metli, la luna. La regencia de la fertilidad humana y vegetal correspondió a Chicometzotl, 7 flor, y Macuistotl, 5 flor. A estas diversas entidades se les da de comer pan, atole, tamales y una gallina, mientras las mujeres siguen con su danza al compás del sonido de la guitarra. Antes de finalizar, los asistentes entregan al ritualista sus semillas de maíz y frijol, así como velas para que sean bendecidas. Al final se desciende del cerro a Huecuexpa para regresar al Xochicali, donde habrá que recibir a Chicometzotl y Macuistotl con incienso, música y comida. El ritual termina a la noche. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los nahuas están viendo cómo estamos regresando del cerro, ¿no? Y es súper interesante porque al llegar todos somos tahumanos, pero también se habla de forma, se dialoga con nuestras entidades del país, ¿no? Y se regresa nuevamente a la casa, a Xochicali, para seguir con las danzas. Esta es la otra. Si bien los de Tecacahuaco ya comenzaron a pedir por las lluvias para el inicio de su ciclo agrícola, y aunque ya comiencen a sembrar, tendrán que viajar el 3 de mayo al Cerro Sintepec, este es el Cerro Sintepec, para solicitarle un buen temporal, abundancia y protección para ellos y sus cosechas. El 3 de mayo, desde el amanecer, comienzan a subir diversas comunidades nahuas a Sintepec, donde llevan cruces hechas con la flor de mayo, comida y diversos alimentos a ofrendar a su cima. En su cima está el ritualista que en compañía del sacerdote católico realizarán el ritual. Antes de ingresar a la cima existe un arco donde aguarda una mujer saumadora, quien con su saumerio limpia a los asistentes. Al Sintepec llega el sacerdote católico. Cuando antes se le pedía, por ejemplo, que se hiciera la misa y el sacerdote no estaba muy de acuerdo porque obviamente se tiene que ofrendar todas estas comidas, pollos, alimentos, entonces
y ya decidieron que era mejor que estuviera, ¿no? Para que no hubiera tanto problema en esta situación. El sacerdote está muy abierto a estas prácticas rituales y ofrece la misa en náhuatl, pero también hace una referencia a la importancia del quintepe, que es este cerro contenedor de las semillas primigenias. Las comunidades antes del 3 de mayo han realizado diversos rituales, ¿no?, en sus cerros, pero habrá que acudir al quintepe como parte del ritual de petición de lluvia. El ritualista pide a todos los cerros su ayuda para traer la lluvia y al mismo tiempo ofrenda diversos tamales que ofrece a las diversas entidades sagradas. Aquí vemos al especialista ritual, este es otro, ¿no? Pero este es como, podríamos llamar como el especialista mayor, ¿no?, de esta región, y es el que va colocando poco a poco todas las ofrendas ahí debajo de la cruz. Bueno, en el pacífico a manera de conclusión. Bueno, ahí vamos, esa foto me encantó porque es la mano del sacerdote, ¿no?, con el maíz y en el fondo la cruz y toda lo que se le está ofrendando, y con todos los indígenas náhuatl, ¿no? Tecacahuaco, como diversas comunidades náhuatl de la Huasteca, realizan esta petición de lluvias a su cerro Apocuespa. El ritual parte de la observación de la naturaleza de acuerdo a la propuesta de Shoshana Broda, y su objetivo es controlar los variados fenómenos de la naturaleza. Los cerros, contenedores de riqueza, han sido ampliamente investigados por diversos autores. Solamente describe algunos albores, brodas, literas, entre otros, donde habitan diversas entidades. Son contenedores de riqueza, entre las que está la planta de maíz y los animales. Por ello, no es extrañarnos que durante la celebración del 3 de mayo se hagan presentes los tallos de la misa, así como animales en el quintepe. Diversos cerros son visitados para la petición de lluvia, entre los que se encuentran el Postecli en Chicontepec o el Ostotepa, ubicado en las montañas de Guerrero. Cerros y santos católicos trabajan en conjunto para las lluvias, de tal manera que el 24 de junio a lo largo de la Huasteca hidalguense se pueden observar rituales en los manantiales o pozos donde se enflora para que dicho líquido no escasee. De lo contrario, si las lluvias no llegan, los santos más bañados son San Juan, que es llevado en andas a que se le refresque, o en otros casos expuesto bajo los rayos del sol junto al manantial hasta que empiecen las lluvias, ¿no? La que sigue, por favor. A pesar de los múltiples embates sociales y económicos por los que han atravesado los de Tecacahuaco, la presencia de los cerros y las deidades tutelares mantienen una cohesión comunitaria cimentada en una memoria histórica, entendida esta desde la postura de Colbach. Así que la cosmovisión, las prácticas rituales están insertos en procesos sociales dinámicos, donde la presencia de los ritos y la relación con la naturaleza aún se mantienen en estrecha comunicación. De tal manera que este rito se encuentra dentro de un corpus más complejo alrededor del maíz. El ritual que inicia en el mes de marzo tiene su continuidad en mayo, y para la primera siembra se realiza un ritual entre las familias. En el campo se lleva un tamal o un pollo y velas, los cuales se ofrecen a la tierra. Se dice que de no cumplirse llegan animales peligrosos a la casa, los hijos o la mujer enferma. En la comunidad de Piltepeco, estos rituales se hacen de manera familiar, ya no de forma comunitaria. Sin embargo, la acción del evento provocará buenos resultados. En Tecacahuaco aún se realizan diversos rituales para el maíz, entre ellos está el de la espiga del maíz. Cuando sale la primera, esta se lleva al altar familiar y se guarda a que lleguen los primeros elotes. Y por el mes de septiembre se celebra el de la cosecha de lotes, conocida como la Manisi, entre los rituales donde los miembros de la comunidad vuelven a participar en el Tochicali. Y para finalizar está la celebración de Santo, lo que es el 1 y 2 de noviembre, con fecha un poco más larga. Ahora bien, la petición de lluvia a los diversos cerros, las entidades sagradas y los santos católicos y el ritualista forman parte de una matriz ritual donde cada uno cumple con una función específica para asegurar la continuidad de la vida. Aún dentro de complejos sistemas de mundialización coexisten formas diversas de ver y comprender el mundo. Bueno, aquí solamente hay nada más, a mí me pareció muy interesante porque esta es una recopilación que hace León Portilla en el libro de 13 poetas del mundo náhuatl, ¿no? Y existe esta plegaria que viene de la época. Sin duda alguna, las tres ponentes que hemos escuchado acá nos han demostrado la relevancia de la religiosidad popular, pero sobre todo en tres vertientes que se advierten: las redes de parentesco que se tejen gracias a la presencia de los santos, los sistemas visuales en la fiesta barroca y la construcción de espacios sagrados y simbólicos.
Abrimos la sección de preguntas y comentarios para los ponentes. Sí, buenas tardes. Esta pregunta al doctor Ramiro. Bueno, va encaminado a el asunto de ver a los santos, de la concepción en torno a los santos como entes vivos. Con respecto a lo que usted nos presenta dentro de su trabajo etnográfico, entonces, ¿qué pertinencia tiene esta pregunta? ¿Se puede hablar de una iconografía dentro de la religiosidad popular? Traigo a colación esta pregunta porque creo que es un buen momento para reflexionar en torno a los fenómenos de conceptuación en torno a los santos. Verlos sí como gira en torno a estos santos, si en realidad se podría hablar de una iconografía o va más allá de esta complejidad. Pues sí, no, yo no creo que una iconografía, pues a veces seguiría estando muy centralizado en una postura oficial, ¿no? Donde la adoración, el culto es a un único verdadero Dios y todo lo demás pues va para abajo o queda en detrimento. En un sentido de una apertura mucho más intercultural, dialógica, etcétera, sería reconocer que hay otra vivencia y otra concepción de lo sagrado en estos pueblos, con una originalidad cultural propia. Entonces están considerando, ellos no tienen dentro de su sistema cultural una visión vertical de su relación con lo divino, es más bien horizontal. Esta concepción vertical, digamos, del judeocristianismo, donde Dios es un ser completamente lejano, que por un acto, el judaísmo se queda en lo completamente lejano, es Yahvé, innombrable, ni siquiera sabemos su nombre. El cristianismo, pues por un acto de su generosidad, él decide hacerse cercano al hombre, de alguna manera, encarna, entonces, pero es su voluntad la que hizo que se acercara. Nosotros nunca hubiéramos podido llegar. Esa verticalidad no atraviesa ese sistema cultural de indígena. Ahí hay una concepción horizontal, a imagen y semejanza de las relaciones sociales que se establecen con los vecinos. Y muy importante de señalar, es con los vecinos, no solamente quedan contemplados los vecinos humanos, son también los vecinos no humanos. Hay reciprocidad con las plantas, con los animales, con los minerales, que son vecinos también, y también los entes sagrados. Por eso el ente sagrado o los santos, cuando no cumplen, pues los castigan, ¿no? Los castigan, y a veces son castigos fuertes, prácticamente torturas, ¿no? Le apagan cigarros encendidos en su piel a San Isidro Labrador, o lo sumergen de cabeza en el arroyo, porque no está cumpliendo, o sea, está consumiendo lo que la comunidad le da, pero él no cumple. Entonces, a mí me parecería de lo más destacable, espero que por ahí vaya la inquietud. Es algo que yo he insistido mucho en este diálogo con la parte eclesiástica. Todas las conferencias, todos los documentos de las conferencias del episcopado latinoamericano, ¿no? Desde la primera hasta la parecida, que fue la última, no todos hablan de religiosidad popular, pero sí la mayoría de ellos, siempre se quedan en una noción de religiosidad popular a nivel de la peregrinación, de la imagen, de la fiesta, de la verbena, nada más por encimita. Ni siquiera están reconociendo esa posibilidad de otra concepción cultural de concebir lo que es Dios y de relacionarse con lo sagrado desde otra coordenada cultural. Entonces, pues por ahí espero que sí dio algún. Yo quiero preguntarle al doctor Zápalo sobre el tema que abordó de
de los Cristos y la relación entre ellos. ¿Qué aspectos son importantes para determinar ese grado de relación, o digámoslo, de consanguinidad o entre los santos? ¿Qué factores intervienen para que unos sean hermanos y otros sean compadres? Y la jerarquía entre ellos, ¿no? Me parece muy interesante el enfoque. Y por otra parte quiero comentar respecto a la última ponente. Me pareció interesantísimo el relacionar este asunto de la identidad que se genera a partir de la religiosidad popular en la modernidad. ¿Hasta dónde esta religiosidad popular se convierte en una herramienta para poder enfrentar lo moderno? Pero no lo moderno en general, sino lo moderno que agrede a la comunidad, como esta cuestión de la introducción de los transgénicos o de el proyecto, por ejemplo, en Tepoztlán, en Morelos, el proyecto que impone el Estado de las termohidroeléctricas en Brasil, en otros lados de América Latina. ¿De qué manera esto cuestiona el cemento que permite que las comunidades puedan responder a la acción del Estado, del gobierno frente a ellos, ¿no? Gracias. Pues digamos, yo creo que esto de los parentescos tiene que ver muy a nivel local, no habría una generalización posible, y hermana los pueblos probablemente en ciertos contextos, y yo insistiría en lo que ha insistido Broda, Félix Valls Jorge, ¿no? En este sentido, entre otros, hay que poner atención que mucho de lo que resulta en este proceso actual viene de tradiciones de muy larga duración y que de alguna manera sobrevivieron, se sobrepusieron a la implantación del cristianismo y que siguieron y se fusionaron, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces estas relaciones, una de las imágenes que ya no alcanzamos a ver, por ejemplo, es en Mazatepec, en Morelos, en el santuario de Mazatepec. Es muy interesante eso. Hay una piedra y alrededor de esa piedra se construyó el templo, y sobre la piedra viva se aventó el óleo, las plastotas de óleo, para hacer la escena del Cristo crucificado con la Virgen y San Juan a sus pies. Pero en la tradición local, allí para ellos en Mazatepec, la Virgen es esposa de San Juan, son marido y mujer. Ellos consideran que son marido y mujer. Es algo que fue eminentemente local. ¿De dónde viene? Necesariamente tuvo que venir de historias anteriores al cristianismo. Los padres originarios, los primeros padres del pueblo, de estos mitos de origen, donde lo encontraron y lo fusionaron allí. Bueno, ahí como comentario ahí los de esta región se empezaron a conjuntar por un proyecto que se llama Palo Canal de Chicopetec, que es donde está lo de la Huasteca, ¿no? Donde está ya entre Hidalgo y Veracruz, ¿no? Y resulta que en esta región, por estar encontrando más petróleo, empezaron a hacer prospecciones los de Pemex hace un par de años. Cuando llegaron los de Pemex, la gente se empezó a preocupar, ¿no? Principalmente porque sabían que si se encontraban petróleo en esta región, pues todas sus cosechas iban a terminar, ¿no? Entonces lo que ellos encontraban es que pues se iban a llenar de petróleo y ya no iban a poder sembrar ni nada. Existió un elemento que a mí me pareció sumamente interesante, fue que las parteras, que también han sido perseguidas por parte de la Secretaría de Salud y todo,
porque hay que, ¿cómo se llama?, ponerles su botiquín y hay que enseñarles cómo tienen de tener a un niño y demás, que es en esa región de donde para llegar pues un montón, ¿no? Resulta que las parteras empezaron a organizarse. También en estas regiones existe un lugar especial para los santos, ¿no? Su parcela, y entonces existe ya una previa organización, ¿no? Lo que no existían era como estas amalgamas que se van tejiendo justo por la defensa del territorio. A mí me parece interesante subrayar pues que estas parcelas, junto con los que tienen a los santos católicos, con los que tienen su catequesis y demás, se fueron conjuntando y van creando nuevas estrategias. Resulta que ahora ya tienen vínculos con gente que de Oaxaca, de Chiapas y todo, y cuando empiezan sus reuniones siempre empiezan con una apertura de ritual. Es decir, el ritual como tal, donde están presentes estas entidades, donde también se hacen presentes los santos católicos, están fungiendo de manera que estamos pudiendo observar, ¿no? Pero que desde antes los pueblos ya tenían esta organización previa, también les marca una significación diferente a los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en menor grado cuando son comunidades mestizas, donde una organización previa a lo mejor no fue tan compleja como la que estamos viendo en comunidades indígenas. Entonces, estas prácticas rituales o discursivas en pro del territorio, pero también por estos ancestros anteriores, que pueden ser los Xicometzotli o como lo quieran ver, se están viendo en diversos pueblos, no solamente en México, como bien lo decía la maestra, sino también en otros pueblos de América, ¿no? Donde la apertura hacia el ritual está amalgamándose entre lo político, ¿no? Y la defensa del territorio, y bueno, y las prácticas rituales. O sea, la ritualidad ya pasó a un espacio mucho más visible, pero que también se conjunta en un discurso, un accionar político, ¿no? En este contexto. Buenas tardes a todos. Bueno, pues también me sumo a las felicitaciones que les han hecho. Creo que los dos trabajos son pertinentes, son valiosos, nos han abierto pues un panorama pues bastante completo y complejo a la vez, con lo que atañe a la religiosidad popular vista desde la antropología. Yo tengo un par de preguntas para la doctora Vázquez. Bueno, de entrada, pues sí, concuerdo con usted, me parece que toda esta parte de lo visual, de los tapetes, de la parte de los adornos, me parece que es un aspecto que no se ha trabajado o está un tanto descuidado respecto a otros aspectos que se han cubierto para la fiesta. Y bueno, mis preguntas son básicamente dos. La primera es si esta famosa enramada con la que se asocia frecuentemente a la fiesta de Corpus, ¿podemos decir que es un elemento característico de esta fiesta de Corpus o podemos hallarla en otras fiestas? Y de ser un aspecto característico, bueno, yo tengo la duda del por qué. O sea, ¿cuál es la finalidad de esta enramada? Y por otro lado, bueno, nos queda claro que la fiesta de Corpus es la fiesta en donde se ve con claridad toda esta imagen corporativa pues propia de la Nueva España. Pero la pregunta es, ¿por qué asignarle a los indios esta tarea de ser ellos quienes realicen la enramada? Porque pareciera ser que no es propio de la Ciudad de México. Por otros trabajos, pienso en el de Sergio Cañado para San Luis Potosí, en el de David Carvajal para la Orizaba Novohispana, o en el de Pedro Miranda para Yucatán. Inclusive en mi propio trabajo yo escribía los Mazahuas de la época novohispana y del siglo XIX, pues veo que también la imagen constante es que son los indios o los indígenas los encargados de realizar la enramada. La pregunta es, bueno, ¿por qué ellos y por qué no otra corporación? Y bueno, pues básicamente esas serían mis dos preguntas. Bueno, gracias. Vamos a decir, soy maestra, no soy doctora. Bueno, eso me implica conmigo. Aún me falta. Creo que venía un poco preocupada por eso. Sobre la enramada de Corpus Christi, bueno, lo que yo me encontré en los documentos, bueno, de hecho es un corpus documental muy importante, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de las festividades en la colonia, siempre se habla desde la élite, ¿no?
Entonces yo creo que ahí está la respuesta de por qué los indios, ¿no? Porque finalmente los indios pues eran una corporación popular, una corporación de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces tenemos algunos estudios, por ejemplo, Robert Titán, ¿no? O Clara García Ibarra, donde estudian los indios como fuerza de trabajo. Hay una palabra muy característica en los estudios de la Nueva España, donde dice que ese trabajo que realizaban los indios era un trabajo de aderezamiento, es decir, aderezaban las calles, aderezaban alguna fachada, o eran empleados por los grandes hacendados para aderezar sus casas, ¿no? A cambio, dice en los documentos, a cambio de malos tratos por sus mandones, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente los indios pues constituían una corporación de fuerza de trabajo, pero pues también había un trabajo mucho más solemne, ¿no? Que era hacer el aderezamiento para las fiestas religiosas. También bueno, yo he encontrado algunas pequeñas anotaciones sobre estas enramadas, por ejemplo, para otras festividades como la Virgen del Rosario, por ejemplo, o cuando se saca en procesión la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero, bueno, aparte las enramadas pues no constituyen solamente un sistema visual aislado, ¿no? Sino que es un conjunto de sistemas visuales donde pues también están las luminarias, los cohetes, las tarascas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los gremios tenían una especialización del trabajo, como los gremios de carpinteros, de pintura, de plateros, etcétera, pues los indios se ha dicho que a lo mejor nada más eran corporaciones por ahí como desorganizadas y que no tenían un sentido de corporación, pero no es cierto, es todo lo contrario, ¿no? Obviamente ellos tenían el sentido de corporación y de colectividad desde sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué para la fiesta de Corpus Christi? Porque pues, es la fiesta más importante para la Nueva España, donde se expone el Santísimo Sacramento. Pero, bueno, pues habría que buscar como otros corpus documentales donde nos puedan como platicar un poco más sobre el trabajo de otros sistemas visuales para las festividades, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una y otra, ¿sí? Y bueno, pues finalmente el objetivo era pues que nadie de la élite española o de la Ciudad de México iba a hacer ese trabajo tan arduo y pesado, ¿no? Como se menciona en las fuentes, ¿no? Era un trabajo gravoso, cansado, lo tenían que hacer así en 3-5 días, ¿no? Trabajar sin descansar. Y entonces, pues obviamente, quienes tenían esa fortaleza o esa capacidad o habilidad creativa, pues quienes eran pues los indios, ¿no? Entonces, pues por eso se mandaban traer a los indios más hábiles y más fuertes, dicen los más, más operarios y precisos. Entonces se mandaban traer de las parcialidades, ¿no? Obviamente esa convocatoria pasó esos kilómetros. Entonces también vinieron indios de Cuernavaca, de San Cristóbal, de Catepec también, ¿no? Entonces eran indios que venían caminando, no solo se puede imaginar, ¿no? Como esas grandes procesiones que vemos, o bueno, yo me acordaba viendo las noticias de los migrantes que venían de El Salvador, ¿no? Como venían caminando para ir a Estados Unidos. Y uno dice, sí, cierto, sí caminan, o sea, no puedes caminar tanto, ¿no? Entonces, así como yo puse una comparación y dije, obviamente los indios venían, y aparte, cargando sus guajolotes, sus gallinas, sus cordeles, sus flores, sus canastos, sus ayaques, ¿no? Para poder hacer ese trabajo que para ellos, a lo mejor a primera instancia no resultaba muy gravoso, sino prestigioso, ¿no? Porque era un trabajo que después, aunque lo cancelaron en la Ciudad de México, para 1790, se ordena también que ese trabajo lo replicaran en sus comunidades, ¿no? Porque los indios no se quejaban tanto de venir a la Ciudad de México a enramar las calles, sino se quejaban porque dejaban sin enramar las festividades de Corpus en sus comunidades. Entonces era su preocupación, ¿no? Por ejemplo, hay un pleito entre los indios de Jonacatepec y la parcialidad de Santiago, Tlatelolco, donde dicen, pero ¿por qué los de Santiago, porque estaban más lejos de la Ciudad de México, tienen que enramar menos y nosotros somos de Cuernavaca y venimos caminando tantos días? ¿Por qué tenemos que enramar más? Además nos urge irnos para enramar
la de Corpus Christi en mi comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer uso del privilegio de tener el micrófono y coordinar esta mesa para hacer dos comentarios y una pregunta antes de cerrar esta sesión. Al doctor Alzapalo, por la red de parentesco. En el 2009, la maestra Pacheco y un servidor nos tocó ser mayordomo de San Miguel Arcángel, de San Miguel Arcángel. Y en una de las visitas a la Magdalena Contreras, el anfitrión, el mayordomo anfitrión, al final ya de la comilona, decía: pues agradezco su presencia y quiero comentarles que al margen de que somos mexicanos, al margen de cualquier color de partido, lo más importante para nosotros son los santos, que nos hermanan. Así que bienvenidos, hermanos, y buen regreso a su casa. Entonces, es tremendo el discurso. El comentario para la maestra Vázquez, en esa lista muy bonita que yo había oído y citada en una fuente, pero sin que fuera preciso, la lista de pueblos que participan en enramadas para la Ciudad de México. Nos llamó mucho la atención. El doctor Ramiro Gómez hizo un comentario muy breve de ciertos pueblos que conocemos mutuamente, y me quedé pensando que en esa lista de pueblos, esto es parte de del discurso oficial. Se registran los pueblos cabeceras, los antiguos altepeños, pero me parece que para que hubiese un gran concurso de indios para enramar, no eran únicamente las cabeceras, sino a veces todos los sujetos que no aparecen ahí. Sí, sí. Sí. Desde luego, porque ahí cuántos pueblos son, 30 y tantos, ¿no? O 90. Bueno, 65 pueblos, 65. Pero también tengo los informes, por ejemplo, de cuántos cabeceras y cuántos pueblos sujetos son. Y en algunos casos viene el nombre del gobernador, y en algunos casos los obsequios que traían las empresas. Entonces eran cabecera y pueblos sujetos. Y ahí tenían que mandar a los más tristes para que aguantaran tanto, no caminando, hacer el trabajo. Y todavía que les dijeran: no se tienen a la caminona. Claro. Y además una fracción de esa lista de pueblos son pueblos otomíes, que según las crónicas de Sagún son los más votados físicamente, ¿no? La selección no fue al azar. Y sobre la última, hay una imagen muy bonita que nos proyectó, donde está una especie de cajo de halcón, donde están contenidos entre el niño maíz. Y me pregunto si de pronto los habitantes del lugar consideran que este artefacto, este halcón, es un reservorio de memoria, porque ahí de generación en generación se van resguardando las experiencias, las motivaciones y en general la historia misma del pueblo. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar esta mesa con la entrega de los reconocimientos para nuestros participantes. Al doctor Ramiro Alfonso Gómez Alzapalo, un fuerte aplauso, por favor. A la maestra Ana Laura Vázquez Martínez, un fuerte aplauso. También le toca. Y finalmente a la doctora Alba Patricia Hernández Toc. Vamos a continuar.
continuar, pero vamos a hacer un breve receso de 5 minutos. Pueden tomar agua, café, galletas y el